Hola a todos los espectadores de Fanfics. Es nuestro primer video que en ayuda de unos amigos estamos haciendo. Sé que la temática de reencarnar e ir a un mundo anime es demasiado cliché, pero esperamos hacerlo un tanto innovador y novedoso, o al menos solo un poco, dando una historia de trasfondo a los protagonistas y no forzando tanto los sucesos y relaciones entre los protagonistas. Esperamos hacer un buen fic y si les gusta, den su me gusta y suscríbanse para no perderse los próximos capítulos y futuros fics. Sin más que decir, nos vemos pronto. Prólogo. El comienzo del mañana. A lo largo de la vida de dos jóvenes adolescentes, han tenido que lidiar con varios problemas internos y externos, algunos en sus trabajos y otros en su familia. Fue durante una mañana, en que Takeshi se levantaba temprano para ir a acompañar a su madre y hermana al trabajo, puesto que él era el único hombre en su familia, esto debido a problemas de los cuales nadie en su familia quiere hablar. Con algunas deudas por delante y para ayudar a su familia, Takeshi consiguió un trabajo de medio tiempo, trabajaría casi toda la semana exceptuando el día martes. Durante la mañana, iba a dar clases de karate junto a un viejo amigo suyo. Era algo más que su amigo, era su maestro y le tenía gran estima, por lo que lo ayudaba en lo que Takeshi necesitara. Su rutina no variaba mucho a los anteriores días que ha tenido, quizás sea algo aburrido pero para él no era así. Estudiaba en sus ratos libres y asistía al colegio solo unos cuantos días por la mañana. Al llegar las 3 de la tarde, Takeshi terminaba de ducharse y se preparaba para salir a su trabajo. Caminó por algunos minutos y llegaría a un restaurante. Comenzó a preparar todo para la venta de esa tarde. Las horas seguían su curso de manera lenta o rápida, dependiendo de cómo el trabajo se desarrollará. Al cumplir 7 horas de trabajo, era momento de guardar todo y preparar las cosas para el día de mañana. Takeshi dejó todo en orden y se despidió de su jefe y compañeros de trabajo. En su caminar de regreso a casa, un mensaje interrumpe el silencio de su transitar. Era su madre la cual le preguntaba si ya había salido del trabajo. Takeshi respondió diciendo que iba justamente para donde ellas estaban. Debido al peligro que se corre al caminar por la ciudad a altas horas de la noche, Takeshi no podía dejar que su madre y hermana regresaran solas a casa, además que no estaba tan lejos de donde él trabajaba. Pasando unos minutos, Takeshi llegaría con ellas y los tres se disponen a regresar a casa. Los tres hablan sobre sus trabajos entre otras cosas triviales. En un cruce, dos sujetos aguardaban desde las sombras esperando a sus víctimas. Lamentablemente para Takeshi y compañía, sus caminos se cruzarían con los de aquellos malvivientes. La sensación de peligro recorrió el cuerpo de Takeshi y por instinto se colocó al frente de su madre y hermana para cuidarlas. Ellas asustadas preguntaron por lo que pasaba. Fue hasta que la voz de un señor se hizo presente, con palabras vulgares exigía las pertenencias de Takeshi y compañía, mas él se negaba a dar lo que ellos pedían. Sabía bien que su vida y la de ellas corría peligro, por lo que no debía dar un paso hacia atrás, pero tampoco podía escapar de esa situación fácilmente. Nuevamente, la voz de aquel señor resonaba por la calle, aún más enojado exigía sus pertenencias, pero Takeshi seguía firme en su decisión y se negaba a hacerlo. Tras de su agresor, otro vándalo salía mientras empuñaba una navaja un tanto pequeña, discreta para pasar desapercibida ante la gente. Takeshi tragó saliva y le dijo a su madre que se llevará a su hermana y regresarán al local donde él trabajaba. No estaba tan lejos, pero al menos él les daría el tiempo suficiente para que ellas lograran irse y mantenerse seguras de la situación. Al decir eso, ellas salieron corriendo y Takeshi golpeó de manera rápida pero eficaz el cuello del agresor que tenía por delante, haciendo que cayera mientras se quejaba por el dolor. El segundo de ellos se abalanzó contra Takeshi intentando herirlo con la navaja, pero debido a la oscuridad era difícil para él ver con claridad los golpes, por lo que en un descuido suyo, el agresor logró herir parte de su brazo derecho. Takeshi se quejó por ello pero no podía dejar que el agresor fuera tras su familia. El otro de ellos se puso de pie y fue tras ellas, más Takeshi se puso delante de él y nuevamente lo golpeó haciendo que cayera al suelo. La sangre bajaba por su brazo hasta su mano, pero aún así seguía en ese lugar. Esperaba a que alguno de los dos volviera a atacar y fue así como el de la navaja intentó de nuevo herirlo, golpe tras golpe, todos en vano ya que no lograba acertar ninguno en Takeshi. Él daría un golpe en su rodilla haciendo que se doblara y cayera, rápidamente volvería a dar otra patada y esta vez sería al rostro de su agresor, lo que provocó que quedara inconsciente. Miró al otro y este seguía en el suelo, aparentemente sin mostrar signos de levantarse.
Takeshi le quitaría la navaja y la arrojó a uno de los techos de la casa y corrió del lugar para ir hasta donde estaba su madre. Cuando estaba por llegar, aquel agresor que yacía en el suelo, se había levantado y lo había perseguido desde lejos. Cuando Takeshi estaba por cruzar la calle, aquel hombre accionó un arma de fuego y disparó 2 veces en contra de Takeshi. El agresor huyó de inmediato del lugar, mientras que Takeshi caía de rodillas al suelo. Su madre y hermana, al ver esta escena aterradora, corrieron a ayudarlo junto al jefe de Takeshi. Sin perder tiempo llamarían a una ambulancia. Takeshi yacía recostado en el suelo mientras la sangre cubría los brazos de su madre y corría por la acera. Su hermana lloraba al igual que su madre de manera amarga. Takeshi solo las miraba en silencio sin decir ninguna sola palabra. Entre lamentos y súplicas, su madre y hermana rezaban porque no muriera y que aguantara un poco más. Los paramédicos estaban por llegar, pero las heridas de bala que tenía eran graves, habían dado en puntos vitales y la pérdida de sangre lo haría perder la conciencia. Takeshi en su último respiro acarició el rostro de su madre mientras le decía: lamento no quedarme con ustedes, así como ustedes se quedaron conmigo, pero, al menos me voy alegre al saber que pude cuidar de ustedes, las amo y eso jamás será cambiado. Al terminar de hablar, la mano de Takeshi descendía lentamente por la mejilla de su madre mientras las lágrimas de ella caían sobre el rostro de su hijo. La ambulancia llegaría poco después, pero pese a los intentos y haciendo todo lo posible, no hubo ninguna pizca de esperanza de regresar a la vida a Takeshi, dejando así a una familia destrozada y desolada, con un gran vacío que no sería llenado ni con el pasar de los años. En otro lugar, en un pequeño pueblo, un joven regresaba de su trabajo, sucio de pies a cabeza y lleno de polvo. Dejó sus herramientas en el patio y entraría a la casa para comer y posteriormente a darse un baño y descansar. Esa misma noche, un amigo suyo lo llamaba para salir e ir con otros conocidos al lugar de siempre. Zinov. Date prisa o no llegarás a tiempo. Era lo que se escuchaba tras la puerta de la casa de Zinov. Él se vistió y arregló para la ocasión, se despidió de su familia sin saber que sería la última vez. Entre risas y bromas, los amigos de Zinov llegarían a lo que era conocido como el suburbio. Lugar donde se reunían los jóvenes para realizar batallas de música urbana, mejor conocidas como batallas de rap. Zinov era el favorito a ganar y el que mejor se desenvolvía en ese tema. Su habilidad y creatividad para improvisar lo hicieron ganarse el respeto de muchos, pero también el odio de otros. Había dejado de lado su mal camino, el cual era pelear en peleas callejeras o clandestinas. El dinero que ganaba le ayudaron para comprar algunas cosas para su hogar y ayudar a su padre, pero después de haber sido detenido por la policía, dejó atrás las peleas para ir por lo que más le gustaba y era cantar. Sin embargo, aún tenía la mira de sus rivales encima y esa noche, mientras todo se desarrollaba con normalidad y el evento parecía gozar de un buen ambiente, Zinov saldría al escenario y justo cuando estaba por dar comienzo al vuelo, el sonido del detonar de un arma de fuego alarmó a todos en el lugar, los cuales corrieron despavoridos mientras se cubrían de los disparos. Zinov sería alcanzado por unas balas y una daría justo en un costado de su abdomen. Sus amigos le ayudaron a ponerse de pie y saldrían del lugar. Los vecinos llamarían a la policía y Zinov llamaría a su hermano. La noticia llegó a sus padres y rápidamente fueron por él en la camioneta. Zinov explicaba lo que había sucedido y él se hacía una sola pregunta: ¿este es el fin de mi camino? Zinov trataba de no gastar muchas energías, pero sentía como el aire le faltaba, apretaba su herida y tosía un poco de sangre. Su padre aceleró y se apresuraba a llegar. Zinov miraba con ojos llorosos a su familia mientras guardaba la esperanza de que estaría mejor. Cuando llegaron al hospital, fue atendido rápidamente, pero, para desgracia de su familia, la bala había perforado parte del pulmón izquierdo de Zinov, por esto la falta de aire y lo que provocaría su muerte. Los médicos estuvieron trabajando por más de 2 horas tratando de mantenerlo con vida, pero ya era tarde, ya que habían encontrado otra herida de bala por su estómago, la cual era la más evidente. Con todo en su contra, no pudieron retener más lo inevitable. Zinov moriría esa noche. La última vez que convivió con su familia fue durante la cena, hablando de su futuro como artista y los sueños que podrían realizar. Después de eso, la situación funesta que se vivía en ese momento sería marcado en los recuerdos y corazones de los familiares de Zinov, mientras que su hermano leía en voz baja las últimas líneas de su canción que escribió horas antes de ese trágico momento. La vida es finita y es separada por una delgada tela de la muerte. Cuando muera tenga presente que se fue mi cuerpo, mas mi espíritu se queda por siempre. Finalizando así con un silencio sepulcral lleno de amargura y tristeza. Nos centramos ahora en un lugar similar a una estancia de una oficina de trabajo.
El piso era adornado de piezas de mármol de lujosa apariencia. Al fondo de un pasillo, una persona sentada en lo que parecía ser un escritorio yacía sentado mientras anotaba diversos nombres de diferentes regiones. Parecía ser un trabajo laborioso y exhausto. Al frente de aquella mesa, dos personas caminarían hasta llegar al borde de la mesa. Entonces, aquella persona hablaría con gentileza diciendo: ¿creen en las reencarnaciones? Seguro que si lo han escuchado, no me extraña que ustedes dos murieran a causa de otros, más sabiendo cómo eran sus vidas. Zinoth y Takeshi, mi nombre es Izanami, diosa de los muertos. Mi trabajo no solo consiste en mandar al purgatorio a las almas, también puedo darles una segunda oportunidad en otro mundo, pero esto por actos heroicos o por morir injustamente. Menciona a aquella diosa misteriosa de nombre Izanami, la cual puso su mirada en Zinoth por unos segundos, quien al darse cuenta le preguntó: ¿vas a darme un beso o por qué me miras tanto? Pregunta que sonrojó a la Izanami de gran manera mientras ocultaba su mirada de él. Qué atrevido eres, pero no tengo problemas en hacerlo. Por otro lado, veo que tienes ganas de preguntar algo sobre tu familia. Lastimosamente, no puedo mandarlos al mismo lugar de donde vienen, así que tendrán dos opciones: ir a un mundo al azar o entrar a lo que conocen como el cielo o paraíso. Ustedes deciden. Dijo Izanami mientras seguía anotando nombres en un gran libro de color vino. Takeshi miró a Zinoth y le diría con intriga: ¿tienes algo mejor que hacer en el paraíso? Digo, ¿no estaría mal saber a dónde iremos? ¿Qué te parece si lo intentamos y si morimos de nuevo, seguro te veré aquí otra vez? Zinoth suspiró y antes de decidir algo preguntó a Izanami: si volvemos a morir en ese nuevo mundo, ¿regresaremos aquí? ¿Y también, tendremos la oportunidad de ir a otro lugar? Izanami sonrió y se acercó su mirada a Zinoth y con dulce voz le diría: claro, siempre y cuando si tu muerte fue por medio de un acto heroico o injustamente. Pero para ello tu vida no debe tener ningún solo pecado. Espero quedará claro. Ahora, ¿qué es lo que deciden? Pregunta Izanami a ambos jóvenes. Takeshi aceptó a ir y Zinoth igual lo haría. Al oír eso, Izanami se levantó de su asiento y puso su mano sobre la frente de Takeshi mientras pronunciaba unas palabras en un idioma confuso para ellos. Al terminar, Takeshi fue envuelto en una luz blanca de un brillo algo tenue. ¿Perderemos nuestros recuerdos? Pregunta Takeshi con curiosidad. Izanami le respondió sin titubear: solo si ustedes deciden hacerlo, pero cuando se marchen de aquí, la mayoría de sus recuerdos se perderá. No obstante, sus recuerdos que los hayan marcado se quedarán. Ahora, es hora que te retires. Cierra los ojos y cuenta hasta 5. Takeshi sonrió emocionado mientras le decía a Zinoth que no se tardará y esperaba verlo allá. Con entusiasmo comenzó a contar hasta el número en cuestión. Poco a poco su cuerpo desaparecía con cada número que decía, hasta que al final, en su lugar solo quedaría una leve bruma. Parece que le emociona más a él ir a otro mundo que a ti, pero en tus ojos puedo ver esa curiosidad de saber a dónde irás. Descuida, no irás a matar a reyes demonios o pelear con dragones y salvar princesas. Tendrás una vida similar a la que tuviste antes. Ahora, cuenta hasta 5, llegó la hora de despedirnos. Dijo Izanami a Zinoth, el cual suspiró antes de comenzar a contar. 1, 2, 3, 4, y justo en ese momento Izanami besaría a Zinoth y ella diría el último número, haciendo que Zinoth no pudiera decirle nada. Ella solo sonrió tiernamente mientras se despedía de él. Después de ese momento, ella retomó su trabajo y saboreaba sus labios, mientras sonreía y anotaba el nombre de Zinoth. Espero que la vida que lleven ustedes dos en ese mundo, sea más placentera a la que tuvieron. Quizás no me lo dijeron, pero sé que en el fondo sus vidas fueron difíciles. Pensaba para sí misma Izanami mientras se recargaba en su asiento y dejaba escapar un gran suspiro. 17 años después. En un parque y siendo las 7:30 de la mañana, un joven de pelo rojo y con uniforme escolar esperaba sentado en una banca a alguien. En su mano tenía su celular mientras leía una historia llamada Guerra de Waifus, un nombre un tanto peculiar pero con una historia agradable para él. Lamento llegar tarde, Takeshi, estuve estudiando hasta muy tarde y me quedé dormido. ¿Y Zinoth? ¿Acaso no vendrá a la escuela? Preguntaba la persona que esperaba a Takeshi. Zinoth es alguien testarudo, recuerda que aún tiene que lidiar con algunos asuntos en su hogar. Por cierto, Uesugi, ¿tienes las respuestas del examen? Es que no estudie nada por leer esta historia. Dijo Takeshi, quien le mostraba a Uesugi su celular. Él solo sonrió mientras le decía que no cambiaría a pesar de los años.
Takeshi lo abrazó del cuello mientras le decía que no fuera malo con él al no darle las respuestas. Ambos comenzaron a reír mientras caminaban hasta la escuela. En otro lugar, a unas cuantas calles del parque en donde ellos estaban, aquel joven de nombre Zinoff estaba estudiando mientras que el fondo de su habitación se podían ver unas pesas, unos cuantos póster con notas musicales y una canción inundaba su habitación. Su celular sonaría notificando un mensaje nuevo en el cual decía: "Déjalo Olga-san y ven a la escuela, ya te estamos esperando". Zinoff sonrió mientras tomaba su mochila y se preparaba para salir. La única diferencia sería que él estudiaba en otra escuela, pero siempre se iba acompañado de Takeshi y Uesugi. Minutos después, Takeshi junto a Uesugi llegarían al colegio, mas este último le preguntó: "¿Y bien, estás listo para entrar, Takeshi?". A lo cual con emoción y entusiasmo él le respondió: "Es aquí donde dará comienzo mi nueva vida, espero que Zinoff le vaya bien en su nueva escuela". Dando así comienzo a la historia de ellos dos en ese lugar que para ellos, sería el comienzo de aquella nueva vida llena de retos y oportunidades que aquella diosa les había prometido. Prólogo.